El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cristo ha resucitado. Aleluya. La resurrección de Cristo nos llena de alegría, porque la resurrección de Cristo tiene que ver con nosotros. Si la resurrección de Jesús solo fuera para Él y no tuviera que ver nada con nosotros, ¿qué estaríamos nosotros celebrando? San Pablo llega a decir que si nosotros que estamos predicando la resurrección de Cristo no creemos en la resurrección de Cristo, somos los que más hacemos reír de todo el mundo. Por tanto, la fe en la resurrección de Cristo es una cosa central en la fe cristiana, en la fe que nosotros profesamos. Si no ha resucitado Cristo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué celebramos aquí? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cuál es nuestra fe? Mirad, en medio de un mundo en el que domina la cultura de la muerte, el cristiano es el que tiene que poner la cultura de la vida. Porque el cristiano es el que cree principalmente en la vida. Jesús lo dijo 1000 veces. Aunque solo lo pusiera una en el Evangelio. Yo creo que las cosas que están puestas en el Evangelio es porque Jesús las dijo hasta la saciedad. Y seguro que una de las palabras más comunes de Jesús era: yo soy la vida. Lo había dicho y lo había hecho. Había devuelto la vida a mucha gente. La vida perdida a enfermos que por su enfermedad estaban completamente aparte de la sociedad. Devolverles la salud es devolverles la vida. Cuando le da luz a los ojos de aquel ciego, devolverle la visión es devolverle la vida que había perdido. Y ya literalmente, cuando resucita a Lázaro, o cuando resucita a la hija de aquel soldado, que le dice: Talita cum, levántate, a ti te digo, niña. Jesús es la vida. Y como Jesús es la vida, al pasar por la muerte desaparece. Y esta es nuestra fe cristiana, el centro y de lo que nosotros celebramos. Que Jesucristo, nosotros, mirad, ayer en la vigilia pascual, que yo estuve siguiendo también a través de internet, pues el signo, ¿verdad?, de entrar en la iglesia a oscuras, con la luz de Cristo. Y cuando la luz de Cristo entra en la iglesia oscura, es decir, en el mundo oscuro, la oscuridad desaparece.
Esto es algo que yo digo muchas veces en los entierros para dar consuelo a la gente. Les hablo de la resurrección. Mirad, cuando yo era pequeño, y lo habéis quizás escuchado algunos, porque esto lo explico siempre en los ejercicios espirituales. Yo cuando era pequeño, pues un chaval, pues no sé, 10 años, pues íbamos a veranear a un pueblo que se llama Castellar de Nuc. Con 10 o 12 años los niños allí andábamos sueltos por la calle, pero no había el peligro que hay ahora. Y hacíamos entre los chavales del pueblo pues una excursión que era muy divertida para todos los chavales y quizás no tan divertida para los padres, que era ir a una cueva que había allí encima del pueblo, a un par de kilómetros del pueblo. Una cueva que, bueno, no tenía ningún peligro la cueva. Lo que pasa es que a nosotros nos parecía que aquello era, bueno, una gruta inmensa y, bueno, no está mal la cueva, pero es solo una galería ciega y ya está. Pero bueno, eres crío, entras y claro, toda la preparación para ir a esa cueva era hacernos unas antorchas. No había móviles, no podíamos hacer luz así con los móviles, no había. Unas antorchas así, auténtico, de aventuras. Bien, cuando tú entras en la oscuridad de la gruta, como entras con una luz, la oscuridad desaparece y puedes ver. Nosotros vimos que al fondo de aquella gruta alguien había puesto un pesebre, un pequeño detalle. Si no hubiéramos tenido esta luz, no lo hubiéramos visto. Bueno, pues igual que la luz entra en la oscuridad, y al entrar en la oscuridad destruye la oscuridad, porque la oscuridad solamente es falta de luz. Y cuando hay luz, no hay oscuridad. Así igual Cristo, porque Cristo al entrar y pasar por la muerte es como la luz de este cirio, que entra por en medio de la oscuridad y al pasar por la oscuridad destruye la oscuridad. Pues Cristo, que es la vida, al pasar por la oscuridad de la muerte queda destruida, porque la muerte no es. La muerte es en realidad ausencia de vida. Y cuando pasa la vida por ahí en medio, la muerte desaparece. Y esta es la realidad. Por eso la resurrección de Cristo no es una cosa que le afecte a Él, sino que es una cosa que nos afecta a todos nosotros. Jesús se encarna por amor a nosotros para asumir en Él las consecuencias del pecado y así devolvernos la vida que habíamos perdido nosotros por el pecado. Ayer contemplábamos cómo Jesús bajaba hasta los infiernos a rescatar hasta Adán, Eva y todos los justos. Pues gracias a eso también somos rescatados todos nosotros y el mundo entero. La resurrección de Cristo me afecta, tiene mucho que ver conmigo y me dispone a vivir cristianamente la vida defendiendo principalmente pues la vida que es Cristo. En este mundo en el que estamos no se defiende la vida y así está el mundo. Fijaros cómo hemos llegado a un extremo en que Dios debe estar cansado de tanto pecado. Hemos llegado al extremo en que el aborto es la mayor plaga que hay en el mundo. Millones y millones de niños inocentes asesinados en el lugar que ha preparado Dios para la vida, en el santuario de la vida, que es el vientre de su madre. Y allí estos niños son asesinados y además se defiende el derecho de las madres a asesinarlos. Esto no es bueno. Esto es una aberración. Y ya las aberraciones que se han construido en este mundo
la última, pues ya si no se defienden los niños, tampoco se defienden los abuelos. Y instalan hace poco aquí en España el proyecto de ley sobre la eutanasia. Esto es horrible. No puedes defender la vida para unos y para otros no. Ahora están corriendo porque este virus está llevando muchas vidas y hay que defender esas vidas. Pero hay que defender también las demás vidas, porque se defienden unas vidas y otras no. Bien, nosotros, no quiero ponerme triste porque hoy es un día de alegría, pero sí que digo esta realidad, porque nosotros hemos de ser testimonios de la luz de Cristo que pasa por en medio de esta oscuridad, y la oscuridad del mundo hoy en día es esta. El aborto, la eutanasia, la increencia, el ateísmo práctico, las ideologías inmorales que hacen daño a Dios y a los hombres. Esa es la oscuridad del mundo. Y si el mundo no sale de eso, no va a encontrar nunca la luz, se va a quedar abandonado en su oscuridad. La luz, la única luz que existe para salvación nuestra, no es la luz de la razón, ni la luz de la soberbia del hombre. En estos días en que todos luchan contra el virus, pero nadie dice así oficialmente en los telediarios, ni una sola palabra de Dios he escuchado. A lo sumo, alguna noticia ahí como medio descolgada. Sí, porque es Semana Santa y hay que hablar de 4 procesiones que no han podido salir. Pero nadie habla de Dios, todo con la fuerza de la razón venceremos, con la soberbia de la razón venceremos. El hombre abandonado a la soberbia de una razón sin Dios no va a llegar a ninguna parte. La única solución que hay es Cristo. Y lo digo así de claro, y lo digo, yo sé que lo digo aquí a los parroquianos y todos estáis de acuerdo, pero por si alguien por casualidad me ve también con esto que está en YouTube, también se lo digo a él. Y si es político, mejor que me escuche, que solo Cristo es la solución, a ver si te enteras. Y a ver si nos enteramos también nosotros. Porque para que el mundo conozca la luz de la vida que es Cristo, nosotros hemos de ser testimonios de la resurrección. ¿Y qué quiere decir la palabra testimonio? Mirad, el testimonio es el que estuvo allí. Y cuando se buscan testimonios o testigos en un juicio, son gente que vio, oyó y sabe lo que pasó. En una boda, cuando se casan un hombre y una mujer, pues cuando se casan en la iglesia, pues hay testimonios que ven, sí, se han casado, los conozco, son dignos, se quieren, yo doy testimonio por él. Hemos visto y oído, y nosotros hemos visto y oído. Y fijaros una cosa, algunos se pensarán, Mosén, pero los apóstoles tuvieron más suerte que nosotros, porque ellos sí que vieron y tocaron a Jesús. Pues no, no tuvieron más suerte que nosotros, porque los apóstoles tuvieron que hacer un camino de fe. Cuando vieron a Jesús no lo conocieron primero. A Jesús se les aparece allí en medio del lago, se piensan que es un fantasma y dice Jesús, no soy un fantasma, tráeme un pescadito que me lo como. Mira, ¿ves? Ñam, ñam. Los fantasmas no comen. No lo reconocen al principio. Tienen que hacer un camino de fe. ¿Por qué? Porque se necesita preparar el alma para ese camino de fe, para que con los ojos de Dios puedan ver. Y nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo y creemos
porque hemos experimentado en nosotros la vida nueva de Cristo. Yo no creo en la resurrección porque me lo han dicho aquí y lo tengo como almacenado, como una idea más. Aquí tengo la tabla de multiplicar, aquí tengo las fechas más importantes de la historia, aquí tengo la teología y por aquí tengo que Cristo resucitó. No, eso no es fe. Eso es te han metido en el disco duro una idea. Lo sabemos porque hemos experimentado la vida de Dios pasando por nuestra vida. Y muchos de vosotros lo habéis experimentado, sobre todo estos días, en esta Cuaresma y en esta Semana Santa tan especial. Experimentar cómo Dios pasa y al pasar deja pozo. Y en medio de las dificultades uno se siente alegre, feliz y con paz. Eso no viene de ti, eso viene de Dios, porque Dios es vida y porque Dios lo puede todo. Por tanto, nosotros somos testimonios de eso. Hemos visto y hemos experimentado al Jesús resucitado en nuestras vidas. Por eso yo os pido que cuando se pueda salir a la calle, ya no tengáis miedo, como hemos tenido miedo muchas veces, de decir soy cristiano. Y como hemos tenido a veces en las reuniones familiares vergüenza incluso de decir yo creo en Dios. Vergüenza tendrían que tener ellos por no creer, y más después de lo que está pasando. Por tanto, nadie se avergüence de Cristo, porque de la vida no te puedes avergonzar. Del que ha muerto por ti para salvarte del pecado y de la muerte, no te puedes avergonzar. Y digamos bien alto y bien claro a todo el mundo, yo creo en Dios, porque Dios existe. Porque Dios se ha encarnado, porque Dios ha dado la vida por mí y por ti también, incluso por ti, que no crees en Él. Y digamos eso. Jesucristo se manifiesta resucitado para devolvernos la alegría de la vida. Vayamos poniendo también en nuestro corazón nuestra meta y nuestra esperanza, no en esta vida ni en las cosas de aquí, sino en la vida eterna, que es la vida definitiva que Dios nos quiere dar. Es como si Dios nos dijera a nosotros, mira, yo tenía un sueño para ti, un proyecto de vida, pero tú lo rompiste. Yo te lo quería dar, pero tú lo rompiste por el pecado. Pero yo he arreglado eso. Ahora solo te pido que aceptes este nuevo proyecto de vida. Pero fijaros que después del pecado, cuando se encarna Dios, cuando Jesús pasa por la pasión, resucita, ya no nos vuelve a dejar en el sitio donde estábamos antes. Al principio estábamos en el paraíso. Cuando peca el hombre pierde el paraíso. Y cuando es rescatado el hombre por Dios, no vuelve a estar en el paraíso, sino en un sitio mayor que el paraíso, que es el cielo, que es la vida misma de Dios. Es que el regalo que nos ha hecho Dios es todavía más grande que el que nos hizo al principio en la creación. ¿Cómo, habiéndonos portado nosotros tan mal, nos ha dado Dios un premio tan grande? Y esto nos ha de cambiar la vida y empezar a vivir con nuestra esperanza puesta en la vida eterna, que es la única vida verdadera. No os avergoncéis de Cristo. No tengáis miedo de defender la vida, porque Cristo dijo, yo soy la vida, el que defiende la vida defiende a Cristo.
No tengáis miedo de decir la verdad. El mundo necesita oír la verdad. Eso sí, hacerlo siempre con la alegría y la caridad del corazón. Cuando se habla con gente que no cree, acuérdate también de quizás aquel día que tú no creías, o aquella época de tu vida en que tú estabas despistado o alejado. Y acércate, por tanto, a aquellas personas que necesitan escuchar la buena nueva de Dios. Acércate con un corazón lleno de amor y de misericordia, como se acerca Jesús. Acabo, pues hoy estaría hablando mucho rato, porque estoy muy contento, pero tengo que acabar y continuar la misa. Leed hoy, si podéis, el pasaje del encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, porque allí Jesús es el maestro allí de cómo hay que hacer la evangelización de aquellos que han perdido la fe, acompañando en el camino con mucha misericordia, pero diciendo la verdad, haciendo que cobren sentido las palabras de la Escritura. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.